Saludos, saludos y bienvenida a cada una de ustedes que se conecta para este tiempo de bocadillo espiritual. Ya sea si te estás conectando de tu casa, de tu trabajo, o a lo mejor me ves en la noche. Bueno, cualquiera de todas esas. O puede ser que te estás conectando manejando. Por favor, mantén tu mirada en la carretera. Pero muy bienvenidas. Para mí es un gusto poder tener estos tiempos esta mañana, estos tiempos de bocadillo espiritual con cada una de ustedes. Les quiero confesar algo y compartir algo, ¿verdad? Como usualmente transfiero los videos del Facebook Live a YouTube para poder compartirlos todos juntos al final del mes, que por cierto, no lo puedo creer, septiembre, ya estamos en el mes de septiembre, es como que el año se está yendo volando, pero bueno, a lo que estaba poniéndolo para grabarlo en YouTube, me di cuenta que al principio, cuando decidí compartir estos bocadillos, decía, no va a ser más de 10 minutos, súper cortitos. Y bueno, al ponerlos en YouTube digo, no, esto está yendo 20, 30 minutos, más largo de lo que esperaba. Y estaba tentada a, ¿cómo decirles? A decir, bueno, nada más voy a leer de aquí a aquí de cada capítulo. Porque dije, no, que los capítulos están largos. Pero fue tan increíble reflexionar esta mañana y Dios pone en mi corazón. No importa, aunque sean largos. Aunque sea que alguien escuche, aunque sea por 5 minutos. La palabra de Dios es tan poderosa que puede impactar nuestros corazones, aunque sea por un pequeño momento. Así que con eso quiero decir, ya sea si puedes escuchar 5 o 10 minutos o puedes escuchar toda la transmisión, de nuevo, muchas gracias por abrir tu corazón y darme la oportunidad de poder compartir contigo y con cada una de ustedes la palabra de Dios. Así que comencemos de una vez para poder leer hoy Juan capítulo 6, que es donde vamos a leer. Voy a abrir con una oración. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por traernos a cada una de nosotras. Es increíble pensar que estamos en diferentes partes y que podemos conectarnos por este medio de internet para así conectarnos de corazón a corazón, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias por eso. Gracias por proveer este medio. Ayúdanos a usar estos medios sociales de una manera que te agraden a ti. Te amo, Señor, y sé que cada mujer que se conecta te ama con todo su corazón y está buscando más y más de ti. Te pido por el capítulo que vamos a leer hoy, que sea de mucho ánimo para nuestros corazones, que escuchemos exactamente lo que quieres que escuchemos. Te amamos, Padre, te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar. Voy a leer Juan capítulo 6, ¿ok? Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina
y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que hizo Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 a 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen,
No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien le ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo, la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo los resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que Él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaron. Por eso volvió Jesús a decir, les digo la verdad,
a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que vivió en mí, que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí, vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quién eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces le dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro les contestó: Señor, ¿y a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que más tarde lo traicionarían. Bastante aquí para profundizar, para reflexionar, para estudiar. Pero personalmente hoy me quisiera enfocar en donde dice: muchos de sus discípulos, en el versículo 60 dice: muchos de sus discípulos decían. Esto es muy difícil de entender. Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y esto a mí me resalta esta mañana porque les cuento, esta mañana pues salí a tener una caminata de oración y decidí llamar a mi amiga para que oráramos, ¿verdad? Ella está pasando por muchas dificultades con sus hijos adultos. Y yo también tengo hijos adultos, y pues cuando uno tiene hijos adultos, eso es
Si tienes hijos adultos, comprendes. Pero bueno, la llamé para que oráramos. Y en nuestra oración, algo que mi amiga oró, decía: Padre, hay tanto que no comprendo, tanto que no comprendo. O decía de repente: ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo mi familia, mis hijos están en este camino, en ciertos caminos que no les enseñó? Y hay preguntas que a veces nos hacemos que en realidad no sabemos cómo responderla. No sabemos la respuesta. Y por eso resalta esta mañana para mí, porque los discípulos también aquí, estando con Jesús, se preguntaban, ¿verdad? Se decían: esto es muy difícil. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y a veces nos sentimos así: esto es muy difícil, y le preguntamos a Dios: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo aceptarlo? ¿Verdad? Y en orar con mi amiga, lo que reflexionábamos después de que terminamos nuestra oración era: ¿cómo podemos, aferrándonos a la palabra de Dios, cómo podemos entender, cómo podemos aceptar? Es leyendo la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios podemos encontrar y ser animadas y ser reforzadas. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero esa es la que viene a mi mente, en recordar que aunque nosotras no sabemos, no comprendemos, es difícil aceptar, Dios tiene las respuestas. Dios sabe cómo hacernos entender. Dios tiene exactamente las maneras de ayudarnos y de guiarnos. En este capítulo, ¿verdad? Vemos cómo los discípulos, ¿cómo vamos a darle pan a toda esta gente? ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y vemos a Jesús contestándolos, dándoles aliento, que mira, traigan esto, traigan este pan, este pescado, y yo voy a enseñarles cómo las cosas que ustedes no entienden, yo puedo enseñarles, ¿verdad?, a aceptar, a ver que yo puedo hacer milagros. Y para mí esta mañana, esto da tanto ánimo a mi corazón. Porque así como los discípulos decían: Señor, esto es muy difícil de entender. A veces yo digo lo mismo. Señor, esto es muy difícil de entender, Señor. ¿Cómo puedo aceptar esto? Pero la escritura que me viene a la mente es, si me has seguido, si me conoces, si sabes de mí, de mi vida, la escritura a la que me aferro es Lucas 18:27. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo me pongo a pensar en mi propia vida. Cuando empecé a leer la Biblia, habían tantas cosas que no entendía. Tantas cosas que era como que, ¿por qué Dios
pide esto o hace de cosas de esta manera. Y al crecer en mi caminata con Dios, estoy aprendiendo, ¿verdad? Que a lo mejor, no que a lo mejor, que yo no puedo ver todo el panorama. Yo simplemente veo un pequeño pedacito de cómo trabaja Dios. Y que tengo que tener la confianza de que a pesar de que yo no entienda, está bien. Dios sabe. Y Dios siempre trabaja para el bien de quienes lo aman. A pesar de que no se vea de la manera en que yo esperaba que se viera. Así que hoy, esta semana, quiero dejarlas con esto para reflexionar. Si tienes preguntas que a veces no sabes cómo encontrar la respuesta, si te sientes desanimada, donde sea que te encuentres, emocionalmente, espiritualmente y hasta físicamente, que busques las respuestas en la palabra de Dios, porque al final Dios las tiene. Él tiene las respuestas que tanto buscamos. Así que postrémonos a los pies de Jesús y pidámosles: Padre, ayúdame, guíame a encontrar las respuestas que mi corazón o mi mente están buscando. Puede ser que con una conversación, de tantas maneras, pero la manera más efectiva es empezando en la palabra de Dios. Porque cuando creemos y tenemos la confianza de que podemos confiar en Dios, entonces eso nos anima a que cualquier paso que Dios nos diga que tomemos, vamos a tener la plena confianza de poder tomarlos, porque los estamos tomando siguiendo e imitando a Jesús. Las amo mucho en Cristo. Les deseo una maravillosa semana. Gracias por escucharme y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios en este tiempo de bocadillo espiritual. Bye. Y me voy a seguir tomando mi cafecito. Bye.